Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos los que están conectados en Zoom, en Facebook o que nos están viendo en YouTube. Excelente día. Aquí estamos una vez más para continuar con estos programas en los que leemos el Tonali de todos los días. Y bueno, pues al igual que todos los otros Tonalis, pues que tenemos el día de hoy es uno muy interesante. Ya verán por qué razones. Recordemos que siempre estas combinaciones que nos encontramos en cada una de las confluencias, en cada uno de las coordenadas, pues nos invitan precisamente a través de sus cualidades, a través de los acompañantes que van apareciendo y que se van combinando de maneras muy precisas y a veces muy peculiares, pues nos van proponiendo distintos tipos de trabajos y distintos tipos de reflexiones en el día a día. Y bueno, recordemos primero que nada que estamos en la trecena Sexóchitl, ¿sí? La trecena 1 Flor, la cuarta trecena de este Tonalpohualli. Y bueno, hoy nos encontramos exactamente a la mitad de la trecena. Estamos, como nos gusta decir, en el día bisagra, es decir, en el día justo a la mitad de la trecena. Recordemos que la única forma de dividir, en este caso el número 13, pues es teniendo un número en medio, el número de en medio aislado, de otro par que van flanqueando a este número. 6, uno en medio y luego otro 6. Así que hoy nos encontramos en ese día bisagra. Y es la coordenada Chicome Miquistli, 7 muerte. Y aquí la tenemos precisamente enmarcada de color negro en la parte de abajo de esta serie de tonalis, y bueno, pues vamos a proceder a ubicarla dentro del contexto de las láminas 7 y 8, ¿sí? De la Mostri Borgia reconstruido, revitalizado. Aquí lo tenemos precisamente enmarcadas estos cuadretes, que son los que vamos a analizar el día de hoy. A la mitad ya de la trecena, ¿cómo ves, Lili? Hombre, excelente. Se va el tiempo, pero como ejeca, volando. Ándale, así es. Muy bien, pues estamos entonces en el rumbo del Mictlampa, que es el rumbo al que le corresponde este glifo, es el rumbo del norte. Y bueno, pues creo que en este caso es mucho más elocuente, ya que el Mictlampa es la región de los muertos, ¿sí? Regida por Mictlantecutli. Y bueno, pues aquí tenemos justamente al glifo Miquistli, el glifo muerte o transformación presente el día de hoy. Y obviamente pues le corresponde el rumbo del Mictlampa, el rumbo de la región de los muertos, el rumbo norte y por lo tanto el color de los huesos, el color blanco, como pueden ustedes observar. Entonces, bueno, pues 7 muerte, que la muerte evidentemente, aquí nos gusta siempre reiterarlo, lo hemos comentado en varias ocasiones, pero en esta ocasión pues tenemos que volverlo a decir, porque de modo de estarlo reiterando es como nos vamos acostumbrando y vamos haciendo esos cambios que operan en nuestra mente para ir asimilando este tipo de conceptos de manera distinta, ¿no? Aquí no es la muerte cruenta, la muerte en la que desapareces del mundo de manera dramática y que causas tristeza y desazón en todo mundo, sino aquí le estamos hablando de una muerte que además alude a una transformación. Es decir, tú mueres de una manera para renacer de otra, ¿sí? Es necesario morir para volver a nacer, ¿sí? No estamos hablando de la reencarnación en términos occidentales, sino más bien estamos hablando de la posibilidad de acabar con algo para poder posibilitar el arranque de otra cosa nueva, ¿sí? De una renovación, de una transformación, que recordemos que el Tonalpohualli nos lo está reiterando todo el tiempo. Esa transformación constante, todo el tiempo nos la alude de muchas maneras, ¿no? A través de la transformación del cambio de piel de la serpiente, del Malinali, que es el que renace cada año, en este caso Miquisti, que es la muerte para posibilitar la vida, etcétera, etcétera. De muchas maneras el Tonalpohualli nos va presentando siempre estas ideas y estas cuestiones para que vayamos precisamente metiéndonos en ese tren de pensamiento en el que tenemos de manera constante y presente no solamente la muerte, sino la posibilidad de transformarnos en cualquier momento.
Eso es lo importante que tiene que ver aquí con Miquistli. Y precisamente el acompañante de Miquistli, pues, es el producto de una transformación mítica, Tezistecatl. Aquí tenemos a Tezistecatl en su versión femenina. Recordemos que los númenes en ocasiones pueden tomar los atributos que sean necesarios para transmitir diferentes tipos de mensajes, diferentes tipos de temáticas. Y bueno, pues Tezistecatl, recordemos que es aquel personaje que terminó convirtiéndose en la luna, que en el mito de la creación del quinto sol, pues Nanahuatzin fue quien primero se arrojó a la hoguera para renacer como un sol. Tezistecatl fue el segundo en arrojarse para renacer entonces como otro sol, que después tuvo que ser, su luz tuvo que ser opacada por un conejo que le fue aventado por Tlahuizcalpantecutli, porque no podía haber dos soles. Así que se convirtió entonces en la luna. Entonces, Tezistecatl aquí también la tenemos, y es aquí en este caso la habitante del caracol. Así es como se traduce literalmente su nombre. Lo cierto es que también vemos que está acompañando a Miquistli, al glifo Miquistli, y la vemos a ella toda de blanco, ¿sí? O sea, pertenece al rumbo del norte, y además de ella surgen flujos de nocturnidad, ¿sí? Ella es prácticamente de donde fluye o surge la noche. Y aquí lo vemos de manera bastante elocuente, gráficamente, como de su cuerpo, ajá, prácticamente de su boca está saliendo estos dos flujos, estas dos grandes vírgulas de color oscuro, de color gris, y que además están rodeadas y plagadas de estrellas, de ojos estelares. Ella tiene el caracol en su frente y además tiene un diente único, lo cual no sabemos que es signo inequívoco de que estamos ante un numen muy antiguo, ¿sí? Un numen anciano, antiguo, primigenio. Entonces, Tezistecatl está aquí presidiendo al glifo Miquistli, que aquí lo estamos viendo en una versión bastante, digamos, engalanada, bastante adornada de lo que es el glifo Miquistli, ¿sí? Donde tiene muchos atributos que corresponden precisamente al señor Mictlantecutli. Vemos su cabello enmarañado, que es típico de las deidades o los númenes de la región del Mictlán, justamente, ¿sí? También plagado de estrellas, de ojos estelares, y bueno, una serie de atributos muy interesantes puestos aquí en este Miquistli para precisamente representar este glifo en su versión, como nos gusta decirlo, engalanada. En la parte de arriba vemos a un quetzal, ¿sí? Un quetzal que está llevando a cabo, ¿qué decíamos, Lili, que era este instrumento que está cargando el quetzal? Eh, ¿Recuerdas? ajá, pensábamos que era a lo mejor algo de corte, ¿no? Un instrumento de corte. Sí, un instrumento de Ah, claro, era con el sí, instrumento con el que sacaban las pieles. ajá. Sí, 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 ese, A lo mejor lo exactamente. usaban los tlacuilos también para preparar los lienzos, Los lienzos de piel de ajá, venado, de piel de y que venado. bueno, es un instrumento de Probablemente obsidiana. de, exacto. Ujú. Sí, sí, sí. Ok, es un instrumento de obsidiana que es de un corte. Bueno, pues aquí tenemos al quetzal portando este instrumento, y del otro lado tenemos una serpiente rodeando, una serpiente de color clarito, rodeando a esta es un gran pebetero, ¿sí? Que tiene encima precisamente un incensario, que tiene madera, varias tiras de madera, ajá, tiras de madera, junto con un oteloloctli, que también ya está encendido, elementos ambos para ser quemados, para ser incinerados en la ritualidad que propone para este día Chicome Miquisli. ¿Lili? Esta coordenada a mí me parece muy bonita porque al ver ahí a la luna y que está, o sea, este es Ixtecat en su versión femenina. Entonces me recuerda a esa dinastía lunar que hace muchos años en los pueblos preamericanos era tan importante y que era la que estaba a cargo de la comunidad. Entonces, verla ahí a ella, pues me recordó eso y verle su caracol puesto aquí en la cabeza, pues puedo pensar que es
ella también la que producía la flor y el canto, ¿no? Entonces, la luna, recordemos que eh, ella capta la energía, ¿no? Del sol. Cuando la vemos roja es porque se tonó de la energía del sol. Y está ahí acompañándonos en la noche con ese brillo que proyecta, porque realmente no es un brillo propio, pero ella sabe aprovechar el brillo para darlo a los demás. Entonces me gusta mucho. Y ver ahí mi Quisli con su pelo erizado, y normalmente el cabello erizado lo vemos en las deidades muy poderosas, ¿no? Que refieren la tierra, por ejemplo, o que son fieras, o que son ancianas, que tienen gran sabiduría. Entonces me gusta mucho eso. Incluso escuchaba yo en una plática, y yo también lo he experimentado, que el cabello, conforme nos vamos haciendo mayores, como que se nos va rizando. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque sobre todo aquí Mikisli alude a ese conocimiento que está guardado en ese espacio que refiere al ultramundo. Y entonces ese espacio tiene el conocimiento de toda la humanidad que ha trascendido por la Tierra, por ese espacio-tiempo. Entonces son muchos años los que están ahí guardados, mucha historia. Entonces, una persona que ya es adulta, por eso aquí con cariño se le dice los abuelitos, pues guarda gran conocimiento por toda esa experiencia de vida. Entonces, esa experiencia de vida, ¿cómo la vamos logrando? ¿Cómo vamos realmente haciendo nuestra la información? Bueno, pues el Tonalama nos indica que lo hacemos a través de la ritualidad, a través de encender un fuego, a través de pedir con cantos a los númenes nuestro deseo del corazón, porque finalmente, como está esa serpiente ahí amarilla, somos energía, y la energía no se pierde, va a prevalecer a lo largo del tiempo. Y la vasija que está ahí, pues recordaba ahora que fuimos al museo, esas vasijas de pulque, no sé si esas B, tú que eres tlacuilo nos podrás decir, pero esas B a lo mejor sean esos piquitos que le salen, ¿no? Como una representación de esos piquitos. Entonces también tenemos aquí esa bebida preciosa representada por su vasija. Entonces todo lo que nosotros hemos venido viendo, aquí se pone otra vez para hacer el rito. Y tenemos a esa avecita que lleva esa instrumento de corte, y yo pienso, bueno, también ese instrumento de corte está representando esa incisión que nosotros tenemos que hacer para llegar a un plano más profundo, para llegar a ese ultramundo. Y el ultramundo también leía yo por ahí, que el primer estadio para entrar al ultramundo siempre es el Mictlán, que tú vas al lugar de descanso dependiendo de la muerte que tengas, no tanto de la vida que hayas llevado, porque siempre estás en la oportunidad de reestructurarte. Pero cuando llega tu momento de ese reposo total de la energía, siempre vas a pasar primero al Mictlán, porque ahí queda representado como la tierra te va a quitar la carne para dejar tus huesos, ¿no? Entonces esos huesos van a estar en el Mictlán y van a permanecer ahí un momento, y de ahí, cuando ya estés limpio, yo entiendo que cuando ya tu esencia esté así luminosa, rescatada, entonces se va al Tlalocan, o se va al lugar en donde está ese espacio de los que acompañan al sol, si fuiste guerrera o moriste en el parto, o si eres muy bebecito te vas a ese lugar donde está el gran árbol nodriza, pero todos, según este autor que yo leí, pasamos por el Mictlán. Entonces, qué importante es ese lugar. Y a ese lugar vamos cuando nos dormimos, no solamente cuando perdemos o la energía se desprende del cuerpo totalmente. Y en ese momento en que dormimos, tenemos que prepararnos, porque además también leía por ahí en otro libro que es un momento en que tú quedas muy susceptible a cualquier otra energía que esté alrededor. Entonces es muy importante que tú te prepares para ensoñar y para ir a ese espacio. No te puedes ir así nada más, como muchos les pasa, ¿no? Que de repente se fueron de fiesta y no saben en dónde quedó su cuerpo dormido. No, tenemos que ser conscientes de ese proceso y prepararnos para ello, porque yo creo que ya más de uno hemos experimentado
que si nos vamos preparando, mucho recibimos de esa experiencia. Encontramos ahí las respuestas o la paz, no sé, muchas cosas se nos proyectan. Y un buen ejercicio que podemos hacer es tomar un registro de esas experiencias, como anotando nuestros sueños, los que recordemos, y no precisamente darles un significado en ese mismo momento, sino después volver a nuestro apunte, releerlo, y ahí también se nos van a ir revelando otras cosas que de repente no podamos ver. Y yo digo, esto hay que vivirlo y hay que ponernos algo que nos lo recuerde. Yo, por ejemplo, me puse hoy un collar de huesitos para que recuerde que puedo ir a visitar hoy al Señor del Mictlán. Entonces, eso es muy importante, que lo hagamos nuestro, de alguna manera, de la que ustedes quieran, pero que nos vayamos tatuando todo esto en el cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo creo que este conocimiento, apropiarnos. Muchas gracias, Lili. Rolando, Gastón, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buen día. Pues sí, todos los signos Miquistli siempre nos remiten a esa trilogía de reflexiones acerca de lo que hay en el mundo sin el cuerpo, ¿no? Finalmente creo que una de las cuestiones que más eh, nos lleva a meditar todo esto es el hecho de que simplemente algún día llega a ese punto en el cual se acaba la vida, pero simplemente porque no regresamos del Mictlán, simplemente porque ya no volvemos al cuerpo, nos quedamos allá. Pero todas las noches tenemos esa posibilidad y esa oportunidad de conocer ese lugar, y de nosotros depende, como bien decía Glick, la forma en la cual hacemos ese recuento, ese viaje. Podemos hacerlo de una forma consciente, completamente, o podemos hacerlo también este, como simplemente perdiendo el conocimiento y ya. Creo que precisamente una de las cuestiones que nos pueden ayudar a entender eh, a los estados que relaciona Mikisli tiene que ver precisamente con la ritualidad. Para mí, una de las cuestiones que nos pueden permitir reconocer el momento o distinguir el momento del cual nos encontramos en la vigilia del sueño es precisamente el ritual, ¿no? Los diferentes tipos de rituales nos pueden ayudar, pero sobre todo creo que cuando uno reconoce determinadas cuestiones que hay en la vigilia cuando llega al mundo, al Mictlán, también ahí va a percibir una realidad un poco distinta. Recordemos también que parte de lo que nos enseña este signo tiene que ver con el hecho de que se puede generar una transformación constante en la vida actual. Generalmente en nuestra realidad actual, en nuestro contexto actual, al parecer somos de una forma y esa forma ya es difícil de alterarla o cambiarla, pero para nuestros antepasados era muy distinta esa realidad. Para nuestros antepasados tenía más que ver eh, con su propio presente, el hecho de que estos ciclos y estos cambios nos pueden generar constantes transformaciones, y la muerte es un símbolo que remarca eso. Vemos a muchas personas que a veces dicen, tengo ganas de morirme porque se sienten muy tristes, personas incluso que tristemente pueden llegar a terminar con su vida a veces también porque ya no encontraron un cambio. Dice Heriberto Yepes que eso es una inercia, que eso es una esencia, una tendencia que viene precisamente del sentimiento de querer cambiar, pero no poder decodificar bien esa sensación que nos está mandando nuestro ser, y entonces lo ejecutamos, ¿no? Aquí no. Para nuestros antiguos eso no era necesario porque siempre estaba esa posibilidad de morir a esta vida constantemente y volver a nacer de ella, ¿no? Entonces creo que este signo del día de hoy, una de las cuestiones también que nos prepara y para la cual nos pone en reflexión, es no solamente la idea
del concepto de morir, que nos permite aprovechar la vida de una manera constante, el mundo onírico, que nos permite desprendernos de la corporalidad e ir en busca de otras cosas, sino también esa idea constante de que puedo realmente tener un cambio muy profundo y reflexionar que cuando viene el cambio de la muerte, ya no importa nada, ¿no? Y todo lo que hicimos o no hicimos, pues se queda ahí. Bueno, a ese grado de profundidad viene el cambio de nuestra vida cuando hacemos eso. Si reflexionamos, bueno, total, si yo no estuviera mañana, ya no pasaría nada. Bueno, entonces puede ser que llegue un punto en el cual decidas que la vida ya no importa lo que pase, ¿no? Si finalmente algún día yo no voy a estar, tus cambios radicales pueden existir y sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Realmente te plantees el cambio de vida, el cambio dentro de tu propia vida, dentro de esta existencia actual, efectivamente como si ya mañana no estuvieras, pues sería todo lo mismo. Entonces, todas estas cuestiones están presentes en este signo y hay que tenerlas en cuenta para comenzar a deconstruir el mensaje que tenemos por delante en esta coordenada. Muchas gracias, Rolando. Lejos de la calamidad o lo catastrófico que es pensar en la muerte en el mundo occidental, en nuestra cultura tenemos inclusive hasta humor, hasta la oportunidad de verlo de diferente forma, ¿no? Lo podemos ver en las celebraciones de Día de Muertos, en donde todo es algabarí. Y con esto hay que considerar que nuestro concepto de muerte es muy, muy distante y muy diferente a cualquier otro lado del mundo. Tomando como otro ejemplo con ramas como el Feng Shui, en donde en la decoración no es permitido una calavera, ¿no? Por supersticiones. En el tema del miquisli es algo tan presente que nos acostumbramos a verlo en todo momento. Es esa misma conciencia presente y permanente de que la vida solamente ocurre en este preciso instante, y eso nos ayuda a valorar bastante cada acto, cada segundo que vivimos. La connotación que también nos ayuda a entenderlo es que precisamente lo efímero que es cada segundo es recordar la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Las personas que normalmente nacen bajo este signo, pues son hasta cierto punto rebeldes en el aspecto en que si algo está muy establecido, van a tener esa tendencia a cambiarlo, ¿no? Tal vez por eso el signo, un sinónimo, la mayor palabra que pudiera describirlo sería la transformación. Y ya con cada una de todas las descripciones que acabamos de escuchar, pues podemos entender que es una fuerza también primigenia, un numen importante, que con el uso del Tonalpohualli, pues nos vamos a ir primero aprendiendo y después acostumbrando a tenerlo presente. Así es, esa transformación y esa posibilidad de un cambio radical, porque la muerte es radical. Aludíamos a muchos cambios que están presentes en el Tonalámatl y en el Tonalpohualli, pero creo que el de la muerte es el más radical de todos. Es una transformación completa, una transformación precisamente de raíz, por eso es radical. Y también en este sentido, me gustaría relacionar de una vez a Chicome, al número 7, que se relaciona con el poder de las ideas, ¿sí? La libertad, esa libertad que tienen las ideas de, pues, de ser prácticamente ilimitadas, el pensamiento también de manera ilimitada, está presente en el número 7. Es un número que además también está fuertemente asociado a la luna. Ya vimos que tenemos allá Tezistécatl en su versión femenina y cómo Tezistécatl está relacionado con la nocturnidad
y con la luna. Recordemos que el ciclo, precisamente el número 7, es un número que se aproxima precisamente a la división en 4 del ciclo lunar, que tiene aproximadamente 29.5 días. Entonces, digamos que es el número más cercano a las cuentas lunares y también por eso está asociado a esa idea. Bueno, pues el acompañante de Chicome, del número 7, es Sinteotl, el señor del maíz. Bueno, no el señor del maíz, el maíz mismo encarnado, porque el maíz mismo es una advocación del señor de nuestro sustento. Aquí creo que está mucho más claro cuando se traduce de esa manera. El señor de nuestro sustento, Tonacatecutli, ya que precisamente el maíz, pues recordemos que es el sustento de estos pueblos, no solamente el sustento, sino la materia de la que fue hecho el hombre, y por eso el hermano del hombre es el maíz en ese sentido, en el sentido de su creación. Y aquí lo vemos precisamente a Sinteotl en una versión de las que más, de mis favoritas, donde vemos cómo porta estas mazorcas en la espalda, unas mazorcas muy bonitas de 3 colores distintos, y bueno, él está aquí totalmente ataviado, totalmente, tiene su bastón y tiene aparte su lanzadera de dardos. Entonces es una versión muy bonita y muy guerrera de Sinteotl. Y por otro lado vamos a tener a la mariposa como acompañante del volátil. Recordemos que la mariposa tiene este vuelo errático, no es un vuelo como el de las aves, que es muy direccional, muy dirigido, la dirección es muy precisa. No, la mariposa tiene un vuelo errático, ¿sí? Vuela, así que papalotea, como se dice vulgarmente, justamente de ahí viene el vocablo, y anda por ahí volando y cambia de rumbo y va arriba, va abajo, se posa en un lugar, se posa en otro, va para arriba, etcétera. O sea, esta cualidad de la mariposa alude precisamente a la libertad del pensamiento. El pensamiento también es así igual, surge y tiene pues todas las posibilidades de adquirir cualquier dirección, ¿no? De dirigirse hacia cualquier lado. Las ideas también son de esa forma. Así que bueno, la mariposa también tiene esa cualidad y que bueno, puesta con el numeral 7 y hablando de la coordenada en la que se combina con Miquisli, pues podemos entender que también estas transformaciones radicales, ¿sí? Pueden operar y pueden ocurrir hacia cualquier situación. Recordemos que nosotros también tenemos hasta cierto punto el control de estas situaciones, de estos cambios que podemos provocar. No necesariamente tenemos que esperar que sucedan. Podemos precisamente a través de nuestro pensamiento, de nuestra creatividad, de esta libertad que tenemos de pensar y de construir, pues podemos provocar y propiciar los cambios radicales en nuestra vida, precisamente para continuar avanzando y transformarnos, como ya hemos estado aludiendo en esta idea. Por otro lado, también la mariposa, vemos aquí en esta representación tan abstracta, cómo tiene en el centro eso que bien podría ser el sol cenital. ¿Sí? Si le decimos que el 7 es el número bisagra, pues evidentemente en los numerales, si dividimos el día en 13 partes, pues podemos pensar que el 7 es justamente el cenit. Entonces, bueno, aquí está otra de las ideas clave que nos puede dar mucha tela para la reflexión. Yo creo que uno de los números más relacionados con aspectos de cambio es sin duda el 7, porque por un lado tenemos a Sinteotl, y recordemos que el maíz es un signo de la mutabilidad, por lo menos ahora a nosotros el 7 nos remite mucho al alimento, a la comida, incluso hoy en día en el pensamiento de las personas aquí en nuestro país está relacionado un poco hasta con el patriotismo, pero para los antiguos mexicanos no era así. Para los antiguos mexicanos el maíz era algo que representaba otras cosas y probablemente uno de los principales atributos que veían acerca del maíz era la mutabilidad, el cambio. Recordemos que el maíz
parte de un producto natural que era el teocintle, que era, digamos, que un maicito silvestre, pero que la verdad es que ni siquiera era eso, ¿no? El maíz originalmente era un pasto que de los que crece en el campo. Si ustedes han visto en el campo está el zacate, y del zacate tiene unas pequeñas espiguitas, y esas espiguitas tienen unos pequeños granitos que si tú los masticas, saben dulces. Bueno, de ahí empezó el maíz. El maíz, nuestros antepasados lo fueron desarrollando, mutando generaciones tras generaciones, hace miles de años, sí, hace muchísimos más años de los que a veces se nos dice, ¿no? Porque es un trabajo que requirió muchas generaciones y una disciplina y sobre todo un sentido de la herencia constante de ese conocimiento para ir haciendo los cambios. Probablemente los que alguna vez llegaron a tener mazorcas, quizá de 10, 12 granos, que fueron las primeras como las que se encontraron en la Cueva del Maíz, al sur del estado en el que yo vivo, de Puebla, no se imaginaron que hasta dónde llegaría esa planta, pero lo que sí sabían es que sus descendientes tendrían una planta de maíz mucho más desarrollada. Y así fue. Se Ya tenían fue. la intención. Así es, así es. Y nunca pararon. Lo fueron haciendo una generación y otra y otra y otra, hasta que finalmente llegaron a ese producto que hoy conocemos, maravilloso, que es el que nos da de comer. Entonces, para los antiguos, y creo que hoy es algo que también nosotros debemos tener en cuenta, el maíz era sinónimo de eso, de ese cambio, de esa posibilidad de transformar al ser. Por eso tenemos ahí a Sinteotl, ¿no? Porque ese es el ser del maíz, ¿no? Así como nosotros tenemos un ser, el maíz tiene un ser, y ese ser es Sinteotl, y ese ser es un ser en constante mutabilidad y que sobre todo está abierto a esa mutabilidad, es un ser con esa capacidad de florecer. Y es exactamente el caso de la mariposa. La mariposa es un ser peculiar porque la mariposa vive, digamos, en un estado de elevada conciencia, dos existencias bien definidas en su vida. La existencia como una oruguita, y es perfectamente clara y definible. Nosotros jamás nos podríamos imaginar que ese ser, esa oruga que vemos ahí, que aquí ahora que viene la temporada de lluvia salen por centenares, son seres increíbles, llenos de espinas, ¿no? Donde parecieran frágiles, pero que simplemente si rozas tu mano con ellos te vas a llevar un gran dolor, ¿no? Porque son unos seres muy peculiares, se van ahí moviendo, se mueven por los árboles, y llega un momento en que esa que fue una existencia completa para ese ser como oruga, se termina. Simplemente se mete otra vez como si fuera en un útero, se mete en un capullo, se pega a la pared y se acaba ese periodo de su vida, y entonces resurge como un ser volátil, como ese ser que estamos viendo ahí, marcando el punto más alto del sol en el cielo, ¿no? Entonces, creo que este número 7, aunado a Miquistli, vienen a ponernos una sensación completa de mutabilidad, una capacidad total que tiene, nos viene a revelar la capacidad tan grande que tiene el ser humano de poder cambiar gracias también a su conciencia y a su autoconciencia sobre todo. Entonces, bueno, la mariposa simplemente es eso también, representa ese cambio que podemos hacer en nosotros eh, constantemente, y sobre todo que el Tonalámatl nos enseña que ese cambio puede ocurrir no solamente como la mariposa que lo ejerce una vez en su vida, ¿no? Nosotros podemos ejercer esos cambios prácticamente cada trecena. Cada trecena podemos llevar a cambios, llevar a efecto esos cambios, y sobre todo, como decías, Gerardo, cambios verdaderamente radicales, ¿no? Que a lo mejor estamos acostumbrados a que esos cambios se tendrían que proyectarse en el exterior, pero no. Más bien esos cambios operan desde el interior, y este Tonali de hoy nos pone en una conciencia muy grande de todo eso, y nos hace reflexionar en esa posibilidad, justo cuando nos encontramos a la mitad de esta trecena, es cuando esta reflexión debe operar en nosotros. ¿Qué cambio es el que voy a hacer
en esta trecena y en qué cuestión voy a ser irreversible a partir de hoy. Sí es. Sí. Muchas gracias, Ayer, Rolando. ciertamente ayer decíamos que teníamos a Coat, que buscáramos un cambio, quitarnos el abrigo viejo, decía yo, pero un cambio que fuera más radical, más profundo, más del corazón o del espíritu. Y hoy pues nos presenta la coordenada a este espacio en donde podemos lograr ese cambio. Les quiero leer un poquito aquí de una información sobre el 7 que encontré. Dice, el número 7 se relaciona con la actividad de la mente, con la perfección, con la naturaleza, con los viajes, con lo oculto. Representa la materia dominada por el espíritu, la totalidad, la perfección, la conciencia, lo sagrado y lo místico. El número 7 indica el aspecto consciente de la realidad, es el conocimiento y las sensaciones complejas. Es el número de la maestría del conocimiento, representa aspectos concretos de nuestra realidad, los 7 colores, las 7 notas musicales, y para nosotros, pues Chicomecoatl, que es la misma señora del maíz, ¿no? De aquí tenemos a Cinteotl, que es la pareja de Chicomecoatl. Entonces, el 7 en nuestra cosmovisión, pues es muy importante. Y el maíz, pues nosotros somos maíz, es nuestra sustancia principal. Y recordaba una historia que cuenta que por qué el maíz es de colores, pues porque el espíritu del maíz en las noches abandona a la planta, camina, explora los terrenos que están alrededor y al regreso se cree que no siempre recuerda cuál es la planta de la que salió. Pero entonces no importa porque hay tantas plantas que se mete en la que encuentre primero antes del amanecer. Y entonces, como no pertenece a ella, pues le da otro color. Entonces, qué bonita historia para entender que somos así como el maíz de colores y que podemos nosotros trascender si somos información como en esta historia. Bueno, el día que nuestro cuerpo ya no despierte, nuestra esencia, así como la del maíz, pues irá a habitar a otro ser, a otra planta, a otro espacio, pero seguiremos aquí. Y bueno, la mariposa, pues es ese vuelo, como bien decías Gerardo, que describe en lo humano, yo pienso ese pensamiento que no acepta limitaciones. Yo tengo que vivir con conciencia de muerte y tengo que asumirme capaz de estar consciente y de estar entero, tanto en el espacio de vigilia como en el espacio onírico. Si yo lo logro, pues estaré construyendo mi realidad, seré la dueña de mis destinos, por decirlo así. Y como bien dice Rolando, siempre tenemos la oportunidad en el Tonalama de hacer este ejercicio de morir y renacer. A veces a través de ir a la ensoñación, otras veces nos los marcan con un caracol, ¿no? Donde eso es otro tipo de proceso, pero volvemos a salir. Hoy con la mariposa, pues estando en la crisálida, recordemos que es un esfuerzo grande que tenemos que hacer, pero nadie lo puede hacer por nosotros. Ese es otro punto que tenemos que aclarar. Lo tenemos que hacer nosotros mismos, porque recordemos que si una mariposa que está en la crisálida, en ese esfuerzo ya para salir, el mismo esfuerzo va a ayudar a que su cuerpo esté preparado para que sus alas puedan extenderse y pueda tomar el vuelo. Si nosotros abrimos esa crisálida para ayudarla a salir, saldrá un animal débil que no pueda extender sus alas. Entonces así nosotros, ese proceso que tengamos que vivir, que a lo mejor sea doloroso o implique cambios radicales, ayer comentaba el maestro Yao, si lo recuerdan, que él nos platicó sobre el maíz en su tierra, que a veces esos procesos nos dejan sin los amigos que teníamos. Pero yo pienso que si es necesario, pues también seremos ejemplos para ellos. Y a lo mejor en el camino más adelante nos los volvamos a encontrar más floridos igual que nosotros. Entonces, atrevámonos a vivir este proceso porque en ese espacio nocturno nosotros somos luces. Recordábamos que fuimos a ver al museo a la señora Citlalinicue. Bueno, pues en ese manto oscuro que también ella representa y que también lo vemos representado en el ultramundo, nosotros somos luces. Dice Eduardo Galeano,
en un cuento que se llama Un mar de fueguitos. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta comentó que había contemplado desde allá arriba al ser humano y que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden en la vida con tanto ímpetu que no se les puede mirar sin parpadear y quien se acerca se enciende. Así son esos fuegos y esto nos hace la introducción al siguiente señor, ¿no? de la noche. Bueno, continuemos, por favor. Sí, el hecho de que observemos la misma transformación de Tezistecat, tengamos el arquetipo de Miquistli y hoy está en esta criatura que se incluye dentro de las aves correspondientes al Tonalama. Es la única criatura que no es ave, ¿no? Si no, pues, todos podrían llamarse las aves. La mariposa es precisamente el único ser volador que es considerado dentro del Tonalama y su mismo cuerpo es una bisagra, ¿no? como ya se ha comentado. Este 7 pues nos remite a que de una forma muy equilibrada también es algo puntual el entender los ciclos, ¿no? La misma mariposa entiende esa ciclicidad y sabe que hay un tiempo para comer, hay un tiempo para resguardarse, hay un tiempo para transformarse y hay otro tiempo para ser otro ser. Vemos tanto en el numeral como en el acompañante, como en el mismo grifo, una transformación inminente que marca un inicio. Es oportunidad el día de hoy para que nosotros revisemos qué parte de nosotros queremos dejar. Es oportunidad de escoger qué es lo que no nos gusta o que ya habíamos detectado, pero que habíamos postergado ese cambio, ¿no? Si es alguna cuestión de disciplina, alguna cuestión de algún hábito que queramos dejar, pues hoy es un muy buen día para tomar esa decisión tajante, sin hacerlo paulatino, que sea una transformación abrupta, y tenemos todo para que favorezca y para que lo sostengamos también, o que sea algo definitivo. Excelente, muchas gracias. Justamente, Xutecutli es el último de los númenes el día de hoy. Y hablando de transformación, que ya vemos que todo el día de hoy nos habla de transformación radical, pues Xutecutli es el que posibilita también esa transformación radical, ya que Xutecutli es el fuego que arrasa, el fuego que consume todo, y al consumirlo todo, ¡pum!, limpia, y deja todo listo para poder precisamente poder ser otra cosa, poder construir otra cosa, poder pasar a otro estadio. Así que Xutecutli también favorece esta interpretación y todas las ideas que vemos el día de hoy de la transformación radical y del paso a otra realidad y a otro tipo de vida y de situación. Rolando, ¿ibas a comentar algo? Sí, claro, en primer lugar, acerca de Xutecutli, pues obviamente nos viene a añadir también y a contribuir a este espíritu de la coordenada, puesto que recordemos que el fuego es un gran marcador que establece diferencias en el tiempo. Y entonces, a lo largo de nuestras vidas, por lo menos en el contexto del Tonalámatl, cada 52 días pasamos por un día que hay encendido de fuego,
y eso nos marca un cambio. Pero también cada vez que nos topamos con Xiuhtecuhtli debemos entender que el fuego es un purificador y también es un marcador que establece siempre una coordenada, una diferencia en el tiempo, y nos hace reflexionar sobre esta posibilidad de estar siempre generando el ritual a través de ese encender un leño y que produzca ese humo y ese perfume que nos da el ocote o el oyamel con esa resina perfumada que tiene. Eso también es un aroma hermoso, un aroma precioso que nos debe conducir siempre a la idea de cambio. Aquí, antes de entrar a la imagen de pronóstico, y ahora que ya tenemos esa suma de elementos, quisiera hacer mención a algo muy especial que tiene este Tonali de hoy, porque en el Tonali de hoy hay una persona a la cual queremos mucho aquí en Caltonac, una persona muy importante para todos nosotros, que es un Chicome Miquisli, y creo que de entrada la luz, la irradiación del Tona que tenemos para este día, para esta coordenada, y que abarca, por supuesto, a todos los que han nacido dentro de esa coordenada, es sin duda, tiene que ver con ese Tona que nos invita a la transformación y también nos invita al cambio. Pero para poder hacer esa lectura complementaria dedicada a este ser al cual queremos y apreciamos tanto, pues sin duda hay otras 3 imágenes que nos revelan más información acerca de esta coordenada y que hoy, pues, de una manera muy especial, vamos a incluir. Y aquí simplemente espero no prolongarme demasiado, pero sí es importante mencionar que para cuando existía un nacimiento, había siempre 3 referentes para todas las personas, perdón, 4 referentes para todas las personas. Sí había 4 númenes que eran específicos de los nacimientos, específicos completamente de los nacimientos, y se leían en serie de 4 en 4, de 4 en 4, siempre partiendo de los signos del Oriente, siempre yendo desde los signos del Oriente, y en este caso, para los nacidos en Miquistli les corresponden 4 signos muy especiales. Aquí simplemente necesitaríamos uno más, que sería el Zipactón, al que marca la apertura de ojos, pero vamos a comenzar con uno de estos que están aquí enfrente, que sería, y aquí los voy a enumerar cómo van. Primero, tenemos siempre un numen, una deidad, que es la que te va a abrir los ojos cuando vienes al mundo, ¿sí? Para los antiguos mexicanos, ese numen, esa deidad, simple y sencillamente era el maestro, ¿sí? El maestro de la vida es esa deidad. En este caso, para los nacidos en un día Miquistli, ese numen, esa deidad, es simple y sencillamente el señor del origen, Zipactonal, ¿sí? Zipactonal es en este caso el que está aplicando la lesna de hueso en este individuo que acaba de nacer, y es el que le va a enseñar el mundo. Zipactonal es el que se encargará de ponerle, el permitirle que esos ojos reciban por primera vez la luz que se irradia a través del Tona. Bueno, pues a los nacidos del signo Miquistli les corresponde precisamente esa gran iniciación, ese ritual de iniciación, y son recibidos para ver la luz a través del gran señor del origen, el gran señor del calendario, el señor Zipactón, el que su antigüedad la vemos claramente en ese dientito que asoma en su boca, ¿no? Enseguida tenían los nacidos siempre también a un padrino, al que se encargaba de presentarlos ante el mundo, ¿sí? Ahí vemos claramente que debajo de ese gran padrino que le corresponde a las personas que han nacido en un día Miquistli, como podemos observar ahí en la parte de abajo, casi al pie derecho del gran señor Tlaloc, aparece Miquistli, que es simple y sencillamente el padrino, ¿no? Recordemos que el hecho del padrinazgo es ese gran acompañante que tenemos, ese que funge como una función de padre,
¿no? Eso es precisamente el que está presentando ante este plano al nacido, es precisamente Tlaloc, y cumple ese aspecto tan fuerte de padrinazgo, puesto que eh, incluso vemos el individuo que está siendo presentado por el señor Tlaloc, tiene las cualidades de Tlaloc en sí, ¿sí? De hecho, es como una especie de hijo. Entonces, recordemos que el señor Tlaloc representa en muchos sentidos ese gran fuerza del rayo, ese movimiento de esa gran fuerza natural que tiene esa doble posibilidad tanto de ser lo que hace fecundar la tierra de una manera sutil a través de esa lluvia, como también puede ser ese gran aguacero y esa gran potencia que tiene la lluvia, el huracán, de también transformar el ambiente en el que vivimos, ¿no? Es algo que aún con toda nuestra gran tecnología y desarrollo que tenemos al día de hoy, somos todavía incapaces de contener al señor Tlaloc, ¿no? No podremos nunca con él. Entonces también Tlaloc representa ese poder y obviamente entonces esa presentación al mundo, esa presencia al mundo de los nacidos en el día Miquisli, su padrino pues es obviamente el señor Tlaloc. En tercer lugar, los nacidos en el día Miquisli tenían también al que les corta el ombligo, a ese que los separa, que les pone en el estado de cambiar, de salir de la madre, de desconectarse del cuerpo de la madre y de convertirse en un ser completamente independiente. Ese padrino en los que nacen en un día Miquisli es simplemente Tonatiuh. Recordemos que existía mucho la tradición e importancia del ombligo entre los antiguos mexicanos, porque precisamente la tradición decía que ese ombligo podía enterrarse en algún lugar que propiciara la inclinación del nacido hacia la vida que aspiraba a tener y sobre todo hacia la vida que más o menos su contexto familiar, porque sin duda alguna es una influencia muy importante, le marcaba, ¿no? Digamos que en ese sentido el discurso que nos dan ahora eh, actualmente persigue tus sueños y olvídate de lo que es tu familia, no era necesariamente, no quiere decir que no pudiera cada persona elegir el camino que deseara, pero sí también había fuertes tradiciones entre las familias donde se esperaba que a veces el nacido se nutriera del contexto familiar, que ya traía una tradición quizá de tlacuilos, quizá dedicado al arte plumario, a cualquiera de los artes que se dedicara, el individuo nacía con esa inclinación de parte de su familia, con ese deseo de que continuara la tradición. Recordemos también que a través del Tonalámatl, los nacimientos entre los antiguos mexicanos no eran como nosotros, que no sabemos qué día vamos a nacer. Imagínense nada más si ellos tenían un conocimiento pleno de los 273 días que tarda el periodo de gestación. Entonces, más o menos ellos eran capaces de saber cuándo concebir para que un pequeño naciera en un momento adecuado que ellos desearan. A veces supongo que lo lograban incluso con una precisión absoluta, ¿no? De que pudieran nacer en el tonal y que ellos desearan. Y si no, por lo menos quizá eran capaces de acertar en la trecena que deseaban que el menor naciera. En este caso, entonces, a los nacidos en un signo Miquisli, el que les iba a figurar esa inclinación del ombligo, ese corte de ombligo y llevar ese ombligo hacia el punto en donde esa vocación se definiera, pues es simplemente el señor Tonatiuh. El señor Tonatiuh iluminaba a las personas que nacían en un signo como el del día de hoy. Y por supuesto que también tenían un cuarto numen que los acompañaba a lo largo de sus vidas y que los marcaba de nacimiento, y en este caso siempre era un numen femenino, porque es el numen que se encarga de amamantar, ¿sí? Al recién nacido, de darle su primer alimento. Imagínense nada más qué asunto tan importante. Y a los nacidos en el signo Miquisli les correspondía simplemente la señora Tlazolteotl, esa gran madre, y que también representa, por supuesto, esa potencia de la energía sexual, esa potencia de la transformación a través del tejer del tiempo, como esos hilados que tiene Tlazolteotl en la cabeza, y que en el contexto más amplio y dentro de la inspiración que nos da especialmente a nosotros en este grupo de Caltona, pues también tiene que ver con esa purificación
de todos nosotros. Tlazolteotl es la gran depuradora, la que nos ayuda a quitarnos todo aquello que no necesitamos, todo aquello que ya va siendo obsoleto en nuestra vida para dejarnos como seres completamente limpios y completamente depurados, ¿no? Entonces, estos 4 acompañantes marcaban a los seres que habían nacido en una coordenada relacionada con Miquisli. Recordemos que hoy en día se tiene mucho la idea de que todo esto que está relacionado con el tonali de nacimiento tiene que ver como un condicionamiento. Y realmente por lo que de manera muy exhaustiva hemos nosotros investigado y nosotros también hemos leído, más bien lo que tenemos aquí para un nacido en un tonali como el de hoy es en primer lugar entender el ambiente o cómo era el tona del día en que tú llegaste por primera vez al mundo y abriste los ojos, te cortaron el cordón umbilical, fuiste presentado al mundo y recibiste tu primer alimento. En este caso, como lo hemos visto, el tona de la coordenada Nehoy nos inspira y nos motiva hacia una sensación muy, muy fuerte de cambio y de transformación, como la mariposa, ¿no? Como Sinteotl, que es la mutación, y también, obviamente, nos da una gran ambiente para el mundo onírico, para poder experimentar la muerte de todos los días de una manera fuerte e intensa. Entonces, toda esa condición es recibida por un nacido en el día de hoy. Lo mismo que también todos estos elementos sirven de una inspiración para la vida, ¿no? Yo lo he compartido en mi caso, el signo en que a mí me tocó nacer simplemente ha sido la inspiración de mi vida. Yo nunca he reflexionado tanto si yo soy exactamente lo que es el signo. Yo simplemente he luchado por entender esa energía que yo recibí por primera vez, esa energía en la cual yo pasé de ser la larva a ser la mariposa, que rompí el capullo y aparecí en este mundo a través de mi madre, a través de esa cueva infinita y primigenia que fue el útero de mi madre, por el cual salí, dejé de ser un ser acuático totalmente, ¿sí? Un ser conectado a otro, y me convertí en este que soy ahora. Bueno, esa luz es la más importante y es la luz que te va a determinar, es el momento clave de esta existencia que estamos viviendo y te va a determinar. Y para ese viaje que haces, no estás solo. Tienes la compañía de esos cuatro númenes que deben servirnos siempre de inspiración a los que nacieron en determinada coordenada. Y en este caso, pues imagínense, estos 4 acompañantes para la vida son increíbles, ¿no? Uno, el que representa el tiempo, el que representa la antigüedad. Otro, el que representa la fertilidad, la lluvia que cae y que hace que la tierra dé fruto. El sol que ilumina, el sol que además hoy en la mariposa se sitúa simplemente en lo más alto. Y por último, pues la señora de la purificación, la que nos enseña a quitar todo lo que no nos sirve, todo lo que nos estorba y nos pone ante la realidad de una manera mucho más clara y nítida. Entonces, pues estos 4 números los quisimos mencionar el día de hoy por nuestro amigo, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, si mis compañeros quisieran añadir algo más de esto que he dicho, sería un buen momento para hacerlo antes de pasar a los pronósticos y terminar de rematar la lectura del tonali de hoy. Pues yo quisiera decir que esto es muy interesante porque fíjate que esta lectura que tú has hecho de estas láminas que tenemos en el Borgia eh, nos hacen más conscientes de cuál es nuestra esencia divina. Y creo que hemos hecho un gran descubrimiento al poder interpretarlas. Entonces creo que le da todo un sentido a quién soy, ¿no? Ahora, no solamente cuando yo diga, bueno, mi tonali es 7 Miquisli, bueno, ahora no solamente voy a evocar al signo y al número, sino que voy a tener presente a todos estos númenes que me dan, eh, sustancia, porque como tú los has mencionado muy bien, ellos nos presentan, nos alimentan, nos paren en este espacio-tiempo, entonces tenemos también mucha fuerza que ellos nos van heredando. Entonces, qué bonito
ahora nuestro compañero cuando escuche esta transmisión va a poder redescubrirse más a fondo. Entonces es muy bonito esto que nos presentas hoy. Gracias, Rolando, por compartir. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Lili. Vamos a pasar a la siguiente etapa, porque si no ya nos va a ir a 2 horas el programa. Y sí, muchas felicidades a nuestro buen amigo que celebra hoy su tonalversario, Chicome Miquistli. Bien, pues vamos a pasar a las imágenes de pronóstico, donde tenemos en la parte baja este gran asiento, este gran asiento de color negro con estas cintas blancas, donde están colocados encima de él varios elementos que van a ser incinerados. Todos ellos son elementos que estaban destinados a ser quemados, consumidos por el fuego. Tenemos ahí varios atados de madera, de ocote, tenemos al Oteloloctli y tenemos esas palmas secas sobre este gran, pues es una especie de asiento, sí. Es una imagen, pues yo digo que única, no tiene comparación, no tiene punto de referencia como para compararlo con otro en el Amostli. Entonces yo lo interpreto de esa manera. Y lo cierto es que, bueno, todo en el conjunto nos habla de que va a ser un conjunto que va a ser incinerado, que va a ser quemado como parte de esa ritualidad que propone esta escena. De la parte baja de este conjunto surge una serpiente de color oscuro, una serpiente prácticamente negra. Recordemos que la serpiente en la antigüedad tenía muchísimo significado, era polisémica esta imagen de la serpiente, podía representar muchísimas cosas según el contexto en el que se encuentre. En este caso, en esta ofrenda, esta serpiente que surge de ahí me recuerda no solamente al agua, sino que me recuerda a estas tradiciones que nos hablan de que cuando una serpiente aparece en tu casa, pues es un signo de fortuna. Debes considerarte afortunado cuando una serpiente invade tu hogar, porque entonces está trayendo fortuna, fluidez y abundancia, como el agua, a tu hogar. Entonces es muy interesante que vemos esta serpiente aquí en la parte baja. En otros contextos, en otros casos lo hemos visto relacionado con algunos autores, lo mencionan que es el pecado que surge no sé, lo siento demasiado forzado y yo me iría más por esta cuestión. Yo no pienso sinceramente que ninguna de estas imágenes, hablando de qué manera funcionan en el contexto de cada uno de los tonalis, yo no creo que haya ningún mensaje nefasto de por sí, ¿sí? Sería absurdo pensar que vas a crear un instrumento, una tabla, una herramienta para leer el destino, ya con signos funestos puestos ahí de entrada, ¿no? Imagínense a un tonalpouki en el que llega una persona atribulada por su relación, atribulada por su trabajo, atribulada por cualquier situación que tenga. Imagínense que llega con el tonalpouki le ve la imagen y le dije, no, compadre, estás frito. Ya aquí ya ya tienes nada que hacer. Si tú llegas deprimido, tú llegas atribulado, tú llegas emproblemado tú vas a consultar y a la persona a la que consultas te pone un panorama así de negro y así de oscuro, pues creo que estás logrando todo lo contrario de ayudarlo. Al contrario, lo estás ayudando, pero a que se suicide, ¿no? A que se deprima peor. Entonces, en este sentido, los tonalpouques funcionaban como lo que pudiéramos ahora ver las funciones que realiza un sacerdote en la confesión, un psicólogo, un coach o figuras modernas, pero que de alguna manera cumplen parte de la función que cumplía el tonalpouki, ¿sí? Si tú acudes con el psicólogo para que el psicólogo te acabe de deprimir y darte la puntilla para que te suicides, pues creo que no tiene ningún sentido. Las imágenes mánticas también tienen estos sentidos. No creo que estén ahí puestos ningún dato funesto, ningún dato negativo per se. Eso tiene mucho que ver con la interpretación de quién lo está leyendo, y nosotros pensamos que siempre tenemos que buscar la oportunidad de que estas imágenes nos reflejen, ¿sí? Y nos ayuden a superar situaciones y nos ayuden a empoderarnos y también a motivarnos, no todo lo contrario, ¿no?
Digo, a lo mejor me alargué un poco en esta parte porque esta imagen en particular y algunas otras las hemos visto interpretadas de una manera tan terrible que de veras dices, híjole, de veras, al que haya caído en este día pareciera que le están dando una sentencia de muerte, ¿no? Todo lo contrario. Creo que siempre tenemos que buscar la manera de que las imágenes nos reflejen y si en algún momento pudieran llegar a tener alguna connotación que pudiéramos pensar que es negativa, yo creo que más bien es una oportunidad lo que se nos presenta en ese momento. En la parte de arriba tenemos otro conjunto muy interesante, que es un atado de flechas, un conjunto de elementos que nos remiten a la guerra. Y más que a la guerra, al guerrero, a la actitud del guerrero. Recordemos que los pronósticos, como ya lo mencioné hace unos minutos, están hablándonos de manera personal, de manera individual. Sabemos que el individuo se inscribe en un conjunto, en un contexto, en una comunidad. Sin embargo, la lectura específica es para un individuo, ¿sí? Aquí estamos hablando de ritualidad y de mensajes individuales. Así que entonces, aquí lo que nos habla este elemento es del guerrero, de la guerra en sí, ¿sí? Como esa batalla que todos tenemos todos los días con con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana, y cada uno tendremos nuestros particulares problemas o retos a vencer y con los cuales combatir en el día a día. Bueno, pues esto es a lo que alude esta imagen. Esta imagen vemos un atado de 4 flechas muy bien adornadas con sus plumas de cola de águila y vemos a una lanza y un tecpatl ceremonial con un gran mango muy largo en la parte de atrás haciendo una X y dándole como base al conjunto. Además, el moño y las flechas están adornadas con flores, lo cual convierte a este símbolo en un emblema sagrado, en un emblema precioso, florido. La guerra florida a la que tanto aluden, sí, en la que tanto se alude cuando se habla de, de la actividad guerrera en la antigüedad, bueno, pues sí existía esta guerra florida que estaba destinada no al exterminio de un enemigo, sino más bien a la captura y el sometimiento de prisioneros que iban a ser destinados, al parecer, para los sacrificios posteriormente. Pero aquí nos gusta pensar también, y tenemos esta idea de que las flechas individuales atadas en un conjunto representan a un conjunto de guerreros operando de manera conjunta. Sabemos que en la medida en la que hagamos comunidad y tengamos a más personas con las cuales compartir y poder realizar proyectos, pues es muy probable y más factible que estos proyectos surjan, sean exitosos y no solo eso, sino que se concluyan de manera más rápida, ¿no? Hay más posibilidades de éxito cuando operamos en comunidad o en conjunto o en equipo que cuando lo hacemos de manera individual. Y esto es lo que tenemos que aprender también de este emblema que reúne a varias flechas, a varios guerreros. Es un atado de personas que trabajan por un mismo esfuerzo. Seguramente para nuestros antepasados, al ver la presencia de la serpiente, que era uno de los seres más sagrados, Claro, primigenios y significativos de su cosmogonía, de su cosmovisión, simplemente ver aparecer a la serpiente era efectivamente, como lo dice Gerardo, el mejor augurio que pudieras tener, ¿no? No por podía haber un supuesto. mejor augurio que tener a la serpiente, y en este caso la serpiente oscura que directamente me remite, y con ese ojito que tiene esa serpiente en especial, ese ojito de Mictlantecutli, me remite muchísimo a los flujos primigenios, a ese producto del sacrificio primigenio que generó el Tona y generó toda la vida que vemos, ¿no? Por si fuera poco, en esta imagen tenemos ahí los leños atados, latados de leños, listos para la acción de Xiuhtecutli, para convocar al señor Xiuhtecutli al cambio, a la marcación del tiempo, esa marca de tiempo que siempre nos permite hacer cambios, ¿no? También viene también a rematar esa parte del mensaje. Y por supuesto en la parte de arriba, en la parte superior, como decías, vivimos en las imágenes de pronóstico escenas individuales, pero también esas escenas individuales y ese crecimiento individual es aquello que nos permite y nos propicia el estar en buena condición de manera personal, es precisamente lo que nos permite sin problemas integrarnos con otros, ¿no? El ser individuos que están limpios, individuos que tienen un ser depurado,
es lo que te va a hacer que no tengas ningún problema en sumarte con los demás, en asumir el rol que te corresponda, como lo hemos platicado muchas veces en estos encuentros de todas las mañanas, lo ha dicho en muchas ocasiones la maestra Lili, nos lo ha traído a colación, el hecho de que a veces te toca ser el líder y a veces te toca ser la cola cuando tienes que serlo, a veces te toca ir en la retaguardia y a veces te toca ir al frente y a veces te toca ir en medio. No importa el rol que te toque, eso no define nada, simplemente es lo que mejor se adapta a la estrategia, y para eso hay que estar libre de toda clase de egos, de toda clase de prejuicios, ¿no? Entonces, y eso se da a través de la direccionalidad que marcan estas flechas, de la vida guerrera y de las plumas del águila, lo cual nos da un sentido de muy de día de ese atado de flechas. Entonces, creo que para completar la coordenada de hoy, nos da ese sentido de cuestión totalmente práctica, aprovechando que estamos en el Huitzlampa, y que además, en general, en esta trecena, y que además de sumado al mensaje general que es creacional, que es el uso de esa energía, esa potencia sexual que viene desde dentro de nosotros, pues el mensaje es claro. Hoy estamos en el día bisagra, hoy estamos en el día en que podemos utilizar esa fuerza creativa en nosotros mismos y convertirnos así en unos seres completamente depurados, que de manera individual podamos ser autosuficientes, ser bastante fuertes, pero que también tengamos la potencia y la capacidad para sumar con los demás. Y bueno, para irnos, Gracias, Rolando. ya no Así es. atrasarnos tanto, porque si no nos vamos a llevar 2 horas. Yo ya no voy a describir las imágenes, creo que ya quedaron muy bien enunciadas, y quiero compartirles este resumen que hago. La naturaleza también nos engalana la noche. Estamos en la trecena Xochitl, ¿cierto? Entonces, por eso quiero recordarles esas hermosas plantas que florecen bajo la luz de la luna. Tenemos esa dama de noche, no sé si la han visto, es preciosa, hasta parece acuática, es muy bonita, y es solamente en la noche, a la luz de la luna, es que ella abre la flor. También tenemos al huele de noche, que nos da ese aroma tan bonito. Entonces, la misma naturaleza nos propicia ese espacio para que nosotros podamos resurgir. Y en algunos de esos espacios, bueno, algunos de esos espacios son nombrados en esta cosmovisión como el Xochitlalpan o el Temisoch. Entonces, ese reposo en el Mictlán, el sueño, nos va a permitir encontrarnos y nos va a permitir despertar siendo, como decíamos en el relato, un fueguito, un fuegote, una luna, un sol, ¿verdad? Eso dependerá de cada uno. Pero el que no recuerda sus sueños es un muerto en vida, y tenemos que vivir el aquí y el ahora, haciendo conciencia de ello para que nuestra vida sea más florida. A veces cuando la muerte la vemos tan cerca o la vemos al lado, recordamos que la vida es un momento tan precioso que hay que disfrutar, porque es efímero, no es para siempre. Entonces eso tenemos que tenerlo siempre muy presente. Y ahora, empleando nuestra imaginación, recordemos que la imaginación es esa imagen-acción, yo les pido que cerremos los ojos a este plano onírico. Vamos a abrir esa puerta al Temisoch, a ese primer espacio del sueño consciente, a través del siguiente conjuro. Recostados sobre un campo florido, en el silencio de nuestros pensamientos, en la oscuridad, encontremos nuestro brillo. Entonces, digamos, yo soy Chicome Miquistli, el pensamiento sin limitaciones en la nocturnidad generadora. Más aún, yo soy Tezistecatl, la luz en ese alto grado de oscuridad donde la transformación tiene lugar. Yo soy el guerrero lunar, el sueño, la vida con conciencia de muerte. Gracias. Sí, para finalizar, pues estas imágenes mánticas nos combinan todo lo que se dijo acerca del tonal de hoy, y pues esto es para direccionar la transformación de la que decidamos hoy. No es nada más dejar de ser algo y ser lo que sea, sino esa direccionalidad de las flechas, el saber hacia dónde,
nos va a permitir hacer una transformación, pero también decidir en qué nos vamos a transformar. El hecho de que tengamos el acompañamiento de las imágenes mánticas de la COA, que es prácticamente el tonal del día de ayer, pues es una continuidad. Todo lo que nosotros llegamos a decidir en estos 2 días, pues va a repercutir en el futuro, y pues siempre para una construcción, una reevolución sobre nosotros mismos. Hoy es un día para transformarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Gracias, amigos. Gracias, compañeros, por todos sus comentarios el día de hoy, que fue un programa bastante rico en reflexiones, meditaciones y conceptos. Aprovechémoslo. Creatividad, ¿sí? Y transformación confluyen hoy para podernos transformar, para podernos convertir en otros seres, siempre, siempre tendiendo hacia la mejora. Gracias por su atención y también les agradeceremos mucho que compartan. Recuerden que estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Ahí pueden leer nuestros textos, compartir nuestras imágenes y también volver a ver estos videos. Y bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Yo Les nada mandamos más un quiero fuerte hacer abrazo. una última invitación, si me permites, a todas las mujeres. Les quiero invitar hoy a que seamos como la luna y recordemos esa dinastía lunar. ¿Cómo? Bueno, pues hoy la coordenada nos invita a vestirnos de blanco y a ponernos algo que sea en relación a mi quisli, una pulserita, un collarcito, lo que sea. Y recordemos que así como la luna, podemos ser luz en la oscuridad de muchos y en la propia. Entonces es una invitación ahí y para todos los varones, porque también tienen su lado femenino que atender. Hasta pronto. Gracias, que tengan excelente día. Buen tonali para todos.